Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde, ¿verdad? Es bueno siempre estar en la casa de Dios, ¿verdad? Para alabar y bendecir su nombre, ¿verdad? Y venir, ¿verdad? Y escuchar su palabra y llenarnos con su presencia, amén. ¿Verdad? Meditaba un poquito en lo que decía mi esposa, ¿verdad? Hace rato y es importante recalcar, ¿verdad? Que es necesario que avivemos, ¿verdad? El altar familiar, ¿verdad? No limitar nuestra vida espiritual nada más a venir a la iglesia y ya, ¿verdad? Tenemos que buscar al Señor más, ¿verdad? Dedicar tiempo de nuestro tiempo en casa, ¿verdad? Y enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Comento otra vez, ¿verdad? Estábamos viendo el video de esa pequeña, ¿verdad? Que en el momento que estaba pasando esta situación, ella, lo primero que se le vino a la mente es: vamos a orar, vamos a buscar la presencia del Señor, ¿verdad? Y es lo que debemos inculcar en nuestros hijos, ¿verdad? Que en los momentos difíciles, ¿verdad? Las situaciones difíciles que pasamos en nuestra vida, debemos de buscar al Señor. A veces nosotros no podemos controlar las situaciones que pasan alrededor de nosotros, ¿verdad? Porque pues no podemos, ¿verdad? No somos Dios para poder hacer algo así, ¿verdad? Pero nosotros sí podemos pensar y recordarnos y buscar la presencia del Señor en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces es importante que a veces nos llenamos de muchas cosas, de muchas actividades, de muchas cosas, ¿verdad? Afuera de la escuela, afuera de la iglesia, y no dedicamos tiempo a buscar al Señor en oración, leyendo la palabra, instruyendo a nuestros niños, ¿verdad? Ya nos decía la hermana, ¿verdad? Del domingo, que es necesario que nosotros le pasemos a nuestros hijos lo que nosotros hemos recibido de Dios. Entonces pues nosotros necesitamos pasarles lo que hemos recibido, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra fe puesta en Dios y vemos cómo el Señor responde nuestras oraciones, nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces nosotros debemos enseñarles a ellos a que ellos también busquen al Señor, ¿verdad? Aún en pequeñas cosas como en la escuela, ¿verdad? En situaciones quizá a veces batallan en la escuela, que el Señor les dé la sabiduría, el entendimiento, ¿verdad? Para salir adelante con sus clases y todas las cosas, ¿verdad? Aún en esas pequeñas cosas debemos de enseñar a nuestros hijos a que confíen en el Señor y que pongan toda su esperanza y toda su fe en Él, ¿verdad? Amén. Pero bueno, pues vamos a pasar a la palabra, ¿verdad? Un pequeño comentario, ¿verdad? Les voy a pedir que vayan conmigo en la palabra en la primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 en adelante, ¿verdad? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14 en adelante. Amén. Siempre es un privilegio, ¿verdad? Servir al Señor y estar aquí compartiendo su palabra. Ahorita les dejo que se sienten, hermanos. Vamos a leerlo. Cuando estén listos me lo pueden indicar con un amén y lo podemos leer juntos, amén. Del versículo 14 en adelante, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, leemos hasta el 20, amén. Porque dice la palabra del Señor: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, en esta tarde te damos gracias, Padre Santo, porque podemos estar aquí en tu casa de adoración, Señor, para alabarte y bendecir tu precioso nombre, Señor. Te damos honra y te damos gloria, Padre Santo, Señor. En esta hora, Padre, te pido que vengas, Señor, y que seas tú, Padre, el que hable esta palabra. Unge mis labios, Padre Santo. Sé tú, por medio del Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, Señor. Llénanos con tu presencia, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones para recibir esta palabra, Padre Santo. Y que si hay algunas cosas que corregir en nuestras vidas, Padre Santo, nos ayude, Señor, a seguir adelante, Señor, agradándote y trabajando, Señor, y siempre dándote honra y gloria, Padre Santo. Te pido todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos?
Hoy en día, ¿verdad? El mensaje de salvación, ¿verdad? Ha sido expuesto al mundo como nunca antes, ¿verdad? Vivimos en un tiempo donde la comunicación en el mundo, ¿verdad? Ha llegado a unos niveles pues, grandes, ¿verdad? El evangelio está siendo compartido como nunca, amén. Aunque todavía hay muchas personas y muchas almas que alcanzar, ¿verdad? El evangelio ha tenido un gran impacto, ¿verdad? Y tenemos que seguir trabajando hasta hoy día, ¿verdad? En seguir compartiendo la palabra, ¿verdad? Aún alrededor de nosotros hay muchas personas que no le conocen al Señor, han escuchado, ¿verdad? Mencionar el nombre de Dios y el nombre de Jesús y que hace milagros, pero no lo han conocido, ¿verdad? Cercanamente, ¿verdad? Y no han podido experimentar el poder de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces es necesario que sigamos trabajando y sigamos dedicando tiempo en compartir la palabra, amén. Aún falta mucho trabajo por hacer y muchas almas que alcanzar, amén, ¿verdad? Muchos miles de personas, ¿verdad? Dicen ser conocedores de Dios y su palabra, ¿verdad? Ahora vamos en Facebook o vamos a donde sea y hay mucha gente compartiendo la palabra, ¿verdad? Mucha gente que dice conocer la palabra, que dice conocer al Señor, ¿verdad? Otras miles de personas dicen tener o haber aceptado a Cristo en sus corazones, ¿verdad? Y en sus vidas como su Señor y Salvador, ¿verdad? Y eso son buenas noticias, ¿verdad? Que tantas personas así también, pues seamos muchos las personas que conocemos del Señor, amén. Pero suena emocionante escuchar esto, que muchas personas lo hemos conocido, ¿verdad? Pero mientras yo preparaba este mensaje, ¿verdad? Yo me hacía una pregunta, ¿verdad? ¿Podemos conocer la palabra? ¿Podemos conocer del Señor y de sus milagros y de todas las cosas grandes que el Señor hace, ¿verdad? Pero yo me hacía esta pregunta, ¿verdad? Dicen que hay tantas personas que conocemos la palabra, que conocemos del Señor, ¿verdad? Y tantas personas que decimos tener a Cristo en nuestros corazones, ¿verdad? Pero yo me preguntaba, ¿estamos viviendo una vida agradable al Señor? ¿Verdad? Es una cosa es conocer la palabra del Señor, una cosa es conocer lo que el Señor hace, ¿verdad? Pero ¿estamos viviendo una vida agradable al Señor? ¿Verdad? Y esta es la pregunta con la que quiero que nos vayamos en esta noche, ¿verdad? Que meditemos en esta palabra y que nos pongamos a pensar, ¿estoy agradando con mi vida al Señor? ¿Estoy haciendo la voluntad del Señor? ¿Verdad? Ahí la palabra en Juan 1:12, ¿verdad? No necesita que buscarlo, yo lo puedo leer. Juan 1:12, la palabra dice la palabra ahí en Juan 1:12: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Dice este mensaje, este versículo habla una verdad muy importante, ¿verdad? Que dice que cuando usted y yo recibimos al Señor, cuando usted y yo creemos en Dios y aceptamos a Cristo en nuestros corazones, ¿verdad? Pasamos a ser hijos de Dios. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Pasamos de cuando aceptamos al Señor en nuestros corazones, ¿verdad? Pasamos de ser unas personas, pasamos de ser simplemente creación de Dios, ¿verdad? Porque todas las personas que estamos en esta tierra, todas las personas que existen en este planeta, somos creación de Dios, ¿verdad? Pero es un paso diferente, es un paso más adelante cuando venimos a aceptar al Señor. Pasamos de ser simplemente creación de Dios a ser hijos de Dios, ¿verdad? Dice que nos dio potestad de ser hijos, llamados hijos de Dios. Entonces, cuando yo acepto al Señor en mi vida, en mi corazón, dejo de ser simplemente creación de Dios y me convierto en un hijo de Dios. Amén. Es lo que nos dice aquí la palabra, ¿verdad? Gracias a ese sacrificio de Cristo en la cruz, usted y yo pasamos a formar parte de la familia de Dios. O sea que siéntese contento porque cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, pasó a ser parte de una familia, ¿verdad? Dejamos de ser simplemente cualquier persona y pasamos a ser familia de Dios. Amén. Y como en una familia, ¿verdad? Usted en su casa, ¿verdad? Pues vive con su familia y todo, ¿verdad? Hay derechos y hay responsabilidades, ¿verdad? Todos en la casa tenemos un rol, ¿verdad? El papá, la mamá, los hijos, ¿verdad?
y como hermanos, ¿verdad? Todos tenemos un rol, ¿verdad? Y hay derechos y hay obligaciones, ¿verdad? Algunos de los derechos que tenemos, ¿verdad? Como hijos, hablando en la carne, ¿verdad? Hablando de nuestra familia carnal, ¿verdad? En nuestra familia tenemos por ejemplo, tenemos como yo, como miembro de mi familia, yo tengo derecho a vivir en mi casa, ¿verdad? Yo tengo derecho a entrar y salir cuando necesito, ¿verdad? Tengo derechos a ser amado. Tengo derechos de comer, ¿verdad? Puedo entrar al baño, puedo abrir el refrigerador con libertad, ¿verdad? Porque estoy en mi casa, estoy con mi familia, ¿verdad? Hay una confianza entre nosotros, ¿verdad? Que nos permite, ¿verdad? Que nos da acceso a todos esos derechos, ¿verdad? A opinar, ¿verdad? Muchas veces a opinar en decisiones que se van a tomar en la familia, ¿verdad? Tenemos como hijos o como miembros de una familia, tenemos aún derechos de opinar y dar nuestro punto de vista en alguna situación, ¿verdad? Pero así de la misma manera como tenemos derechos, ¿verdad? También cuando somos partes de una familia, ¿verdad? Tenemos obligaciones. Hay obligaciones que tenemos que cumplir como miembros de una familia, ¿verdad? Como hijos, como padres, como esposos, lo que sea, tenemos obligaciones, ¿verdad? Y muchas veces no nos gusta hablar de eso, ¿verdad? Muchas veces queremos los derechos, ¿verdad? Pero no queremos tomar las obligaciones, no queremos tomar las responsabilidades que tenemos, y es ahí el problema muchas veces que causa problemas, ¿verdad? Entonces, aún en las cosas de Dios, ¿verdad? También en la familia de Dios tenemos derechos y tenemos obligaciones, ¿verdad? La Biblia está llena de bendiciones y de promesas que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Pero también el Señor, como tiene bendiciones y tiene cosas buenas para nosotros, ¿verdad? También Él quiere de nosotros, Él demanda de nosotros que vivamos de cierta forma, que nos conduzcamos, ¿verdad? Que tengamos una conducta buena, ¿verdad? Y para eso nos dejó también estatutos, ¿verdad? Tenemos bendiciones y tenemos reglas, tenemos estatutos que el Señor quiere que cumplamos, ¿verdad? Y es lo que vamos a tocar un poco el tema el día de hoy, por eso leímos ahí en primera de Pedro, ¿verdad? Donde nos decía que dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Antes de ser, ¿verdad? De tener cargos en la iglesia, antes de ser pastores, antes de ser evangelistas, antes de ser maestros, antes de ser diáconos, antes de ser lo que tenemos que ser, el Señor, el primer mandamiento, lo primero que tenemos que hacer es ser santos. Lo primero, ese es el primer puesto, ese es el primer cargo que el Señor quiere que nosotros tengamos antes de llamarnos cualquier posición en la iglesia. Quiere que el Señor quiere que seamos santos, ¿verdad? Y qué es qué es la santidad, ¿verdad? Pues la santidad es guardarnos para el Señor, ¿verdad? Apartarnos, ¿verdad? Dejar de vivir como vivíamos antes, ¿verdad? Dejar el pecado fuera de nuestras vidas y guardarnos para el Señor, ¿verdad? En temor y pues vivir una vida agradable para Dios, ¿verdad? Eso es ser santos. Amén. Y es que, por ejemplo, cuando nos hablan de responsabilidades, ¿verdad? Pues muchas veces todos le queremos sacar la vuelta, ¿verdad? Todos queremos lo bueno, todos queremos lo bonito, queremos lo padre, ¿verdad? Del evangelio, pero muchas veces no queremos tomar las responsabilidades, ¿verdad? Como les decía, hay una ley de conducta, ¿verdad? Aún en las cosas del Señor, ¿verdad? Tenemos una ley de conducta, ¿verdad? Hay que conducirnos en obediencia al Señor, ¿verdad? De la misma manera, pues tenemos que conducirnos en el Señor, ¿verdad? Como en la casa, ¿verdad? Tenemos reglas que hay que seguir, ¿verdad? Debemos obedecer como hijos, ¿verdad? Cuando somos hijos y vivimos en casa de nuestros padres, pues debemos de obedecer a nuestros padres, ¿verdad? Esa es una de las responsabilidades que tenemos, ¿verdad? Como padres nosotros tenemos otras responsabilidades, ¿verdad? Como proveer para nuestros hijos, ¿verdad? Enseñarles en la palabra, ¿verdad? De educarlos, darles disciplina, ¿verdad? Entonces, pues todos tenemos un rol importante, ¿verdad? Esto, por ejemplo, las mamás, ¿verdad? Pues por lo regular la mamá es la que cocina, la que hace los trastes y todo eso, ¿verdad? Pero
pero todos podemos ayudar, ¿verdad? No quiero decir con que eso es lo que se hace, ¿verdad? Y que la mamá tiene que hacer todo, pero por lo general es como se manejan las cosas en la casa, ¿verdad? La mamá es la que se encarga de estar en casa y pues así todos tenemos un rol, ¿verdad? Ahí tenemos un horario para llegar, hay una hora que establecen nuestros padres cuando vivimos en casa de ellos, de un horario de llegar, ¿verdad? No podemos llegar cuando nos quieren, ¿verdad? Y debemos respetar esas reglas, ¿verdad? Hay una cierta forma de hablar, una cierta forma de conducirnos también cuando hablamos en la casa, ¿verdad? No podemos estar hablando malas palabras, ¿verdad? Es una falta de respeto, ¿verdad? Hablando allá afuera, ¿verdad? Pues nosotros obviamente ya no nos conducimos de esa manera, ¿verdad? Tenemos una mejor forma de comunicarnos, ¿verdad? Sin usar malas palabras y todo eso, ¿verdad? Si lo tenemos, pues necesitamos que decirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Necesitamos que pedirle que nos ayude, que nos quite todo eso, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, pues como los hijos, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad que sacar la basura, que ayudar con los platos, diferentes actividades, ¿verdad? Que hay que hacer. Entonces, también de la misma manera hay responsabilidades en las cosas del Señor, ¿verdad? En la familia del Señor, ¿verdad? Amén. Y es el gran problema que tenemos hoy en nuestros días, en nuestra sociedad, hermano. Muchas de las cosas tristes que están pasando es porque no hemos aprendido de responsabilidad. Tantas situaciones tristes como la que acaba de suceder ayer, ¿verdad? Es por falta de disciplina, ¿verdad? Ahora es muy difícil hablarle a los jóvenes, es muy difícil llamarles la atención, ¿verdad? A las nuevas generaciones, porque se ofenden, porque ya le estás violando los derechos y se te echan encima y cualquier gritito ya te andan echando el CPS encima y hay tantas situaciones que se pudieran evitar si fuéramos prontos para aplicar disciplina, ¿verdad? A nuestros hijos. Yo por ejemplo, como en mi trabajo, a veces batallo un poco en ese aspecto, porque ya ahora no puedes hablarle a los jóvenes fuerte, porque ya se sienten, ya se ofenden, ya entraron en ¿cómo se llama? Pues ya están deprimidos y todas estas cosas, y esto es difícil, ¿verdad? Y entonces nosotros como padres debemos de inculcar a nuestros hijos de que debemos ser responsables y debemos aprender que a veces hay consecuencias por nuestras desobediencias, ¿verdad? Entonces eso es un gran problema que estamos viviendo hoy en nuestros días en la sociedad, de que muchas veces, pues por diferentes situaciones, ¿verdad? Los papás no están ahí, ¿verdad? Nos la pasamos trabajando a veces y ocupaban tantas cosas que nos olvidamos de dedicarle tiempo a nuestros hijos, y es importante que dediquemos tiempo a nuestros hijos para evitar este tipo de cosas, que ellos sientan el amor, porque hay que amarlos, pero también hay que disciplinarlos, también hay que llamarles la atención, corregir donde están mal, ¿verdad? Y no reírnos, ¿verdad? Porque a veces cuando están los niños chiquititos hacen cualquier cosita que en realidad no está bien, y a veces lo tomamos de chiste, ¿verdad? A veces le pegan a los papás o lo que sea, o le faltan de respeto a los adultos, y lo tomamos como un chiste. Entonces eso se empieza a arraigar en la vida de los niños, y ellos crecen creyendo que eso está bien, faltarle el respeto a los adultos, ¿verdad? Y no está bien. Entonces por más que nos duela, por más que nos incomode y nos sintamos tristes en nuestros corazones, debemos aprender a darles disciplina. Si creamos niños desde pequeños, ¿verdad?, inculcados con valores, ¿verdad?, con responsabilidades en sus vidas, no vamos a tener que batallar con adultos problemáticos. Entonces, como padres, nosotros tenemos esa responsabilidad grande de enseñarles, ¿verdad? Si queremos que nuestros hijos crezcan bien y crezcan como unas personas de bien, necesitamos inculcarles valores y responsabilidades y enseñarles lo que está mal, y lo que está bien, amén. Y pues como les decía, ¿verdad? Ya me adelanté aquí un poco en el papel. Necesitamos la primera responsabilidad que tenemos es guardarnos en santidad para el Señor, ¿verdad? Agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? De nuestras acciones, ¿verdad? Debemos de buscar siempre agradar al Señor con lo que hacemos, ¿verdad? Con nuestras palabras, con lo que decimos, con nuestros pensamientos, ¿verdad? Y con nuestros sentimientos, obedeciendo. Muchas veces
muchas veces nuestras acciones, ¿verdad? Con nuestras acciones, con nuestra boca decimos, no, yo amo al Señor, yo esto, yo doy la vida por el Señor, yo hago esto por el Señor, pero con nuestras acciones pues decimos otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? Entonces debemos ser obedientes con nuestras acciones, con lo que hacemos, cómo tratamos al prójimo, ¿verdad? Cómo amamos a nuestro hermano, ¿verdad? En estos días meditaba en esa palabra, ¿verdad? Que le preguntaban al Señor, ¿verdad? Que cuál era el primer mandamiento, y decía que amarás a tu Dios, ¿verdad? Y el segundo mandamiento que decía, y no menos importante, es amarás a tu hermano como a ti mismo, ¿verdad? Entonces necesitamos amar a nuestro prójimo. A veces somos muy ¿cómo puedo decir? Somos muy egoístas, y nada más nos estamos preocupando por lo mío, nada más estamos con el yo, ¿verdad? Y yo esto, y yo lo otro, y a veces no nos preocupamos por nuestros hermanos, y es importante, dice la palabra que es el segundo mandamiento, ¿verdad? Que dice que de estos dos mandamientos depende todo, de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo, depende todo el evangelio se basa en esto, en amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Entonces debemos de con nuestras acciones, ¿verdad? Nuestras palabras, nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestros sentimientos. A veces tenemos cosas guardadas en nuestro corazón, ¿verdad? Que no agradan a Dios. Entonces, aún esas cosas tenemos que llevarlas a los pies del Señor, ¿verdad? Y que el Señor nos sane y nos saque. Quizá tenemos resentimiento, tenemos tristeza, tenemos dolor, ¿verdad? Todos pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida que a veces nos marcan, ¿verdad? A veces nos marcan de por vida y quedan las cicatrices en el corazón, ¿verdad? Pero aún ahí el Señor puede obrar en ello, ¿verdad? Y puede sanar nuestro corazón. Entonces es importante que tratemos siempre de llevar todo al Señor, ¿verdad? Queremos que el Señor nos libere, queremos que el Señor nos dé libertad, de alabarle, de tener gozo, ¿verdad? A veces tenemos raíces de amargura arraigadas en nuestro corazón, ¿verdad? Y eso no nos ayuda para tener una buena relación con el Señor. Entonces todas esas cosas necesitamos que sacarlas, ¿verdad? Y ponerlas delante del Señor, y el Señor se va a encargar de sanar todas esas cosas en nuestra vida, amén. Ser perfecto, ¿verdad? Tenemos que ser santos, ¿verdad? Ser perfecto es algo imposible para nosotros como humanos, ¿verdad? Tenemos pues nuestra humanidad nuestra humanidad caída nos hace pecar, ¿verdad? Ahí voy a ir a la palabra ahí en Romanos capítulo 7. No necesitan que buscarlo, pero si lo quieren buscar está bien. Romanos capítulo 7, voy a leer del versículo 21 al 25. 25 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, porque ¿quién librará de este cuerpo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, ¿verdad? Entonces, pues para nosotros humanamente, ¿verdad? De nuestras propias fuerzas es imposible ser perfectos, ¿verdad? Quizá nunca vamos a alcanzar un nivel de perfección como el Señor, ¿verdad? El Señor es santo, Él es perfecto, Él es sin mancha, ¿verdad? Y pues nosotros tenemos una humanidad caída, ¿verdad? Que a veces pecamos contra nuestra voluntad, ¿verdad? Como decía aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Le está diciendo a los romanos, ¿verdad? Porque no hago el bien, bueno, empezando desde el 19, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, ¿verdad? A veces estamos fallándole al Señor, ¿verdad? Pero a veces es nuestra carne, ¿verdad? El pecado que vive en nosotros, ¿verdad? Está ahí atormentándonos, y dice ahí en el 20, ¿verdad? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿verdad?
Entonces, pues va a ser difícil aquí en nuestras propias fuerzas alcanzar la perfección que necesitamos y la santidad que el Señor quiere, ¿verdad? Pero nosotros debemos de seguir luchando cada día por agradar al Señor, por vivir una vida que le agrade, una vida santa que le agrade al Señor, ¿verdad? Por más que nos esforcemos, ¿verdad? Siempre caemos, ¿verdad? De alguna forma u otra, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es algo hermoso, hermano? Que aunque caemos, ¿verdad? Que no importa qué tantas veces nos equivoquemos, ¿verdad? Tenemos un Padre amoroso. Tenemos un Padre amoroso que nos perdona cada vez que vamos a Él en oración y nos hace limpios, ¿verdad? A través de la sangre de Cristo, ¿verdad? No importa cuántas veces fallemos, cuántas veces le fallemos al Señor, el Señor está ahí para limpiarnos, para perdonarnos y hacernos libres, ¿verdad? Entonces debemos de confiar en eso y debemos de siempre estar luchando, siempre estar trabajando en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestros corazones, estar inspeccionando nuestras vidas y estar tratando de agradar al Señor, vivir una vida santa, amén. Y otra cosa importante, ¿verdad? Que debemos también de pensar y que tenemos que ver es que no nos estemos equivocando deliberadamente, ¿verdad? Que no estemos pecando deliberadamente, ¿verdad? Al respecto, Hebreos 10:26 habla sobre pecar deliberadamente. Cuando pecar deliberadamente es pecar con pleno conocimiento de que lo estoy haciendo. Eso significa pecar deliberadamente. Pecar, hacer la cosa que está mal, aun cuando yo sé que está mal. Entonces ahí hay problemas. Ahí en Hebreos 10:26 la palabra del Señor dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecadores. Amén. Fíjese qué tremendo, hermano. La palabra dice que si pecamos voluntariamente, ¿verdad? No queda más sacrificio. Cristo murió por nosotros en la cruz para que nosotros pudiéramos vivir, pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados, ¿verdad? Fuimos limpiados por la sangre preciosa de Jesucristo, ¿verdad? Y todos nuestros pecados, ¿verdad? Son quitados de nosotros cuando nosotros venimos y aceptamos al Señor, ¿verdad? Pero el momento que nosotros empezamos a pecar voluntariamente, haciendo las cosas con pleno conocimiento, ¿verdad? Voluntariamente, dice que no queda más sacrificio, ¿verdad? Hoy en día hay gente aún que cree que creen en doctrinas de demonios, que creen que el que es salvo una vez es salvo siempre, que no importa cómo vivas, que no importa qué es lo que hagas, que eres salvo siempre, que no importa tu comportamiento, puedes venir a aceptar al Señor y te puedes bautizar y lo que tú quieras y ya, puedes vivir tu vida como quieras, vivir en pecado, vivir desenfrenadamente. No es cierto, eso no es lo que me dice la palabra. La palabra me dice es que si no cuido, que si estoy pecando voluntariamente, que si no cuido mi salvación, la voy a perder. Esa es la única verdad, ¿verdad? Y mucha gente está siendo engañada, ¿verdad? Por personas, ¿verdad? Que no les importan las almas, no les importan las vidas de estas personas, ¿verdad? Es triste ver cómo hay hoy iglesias llenas que predican de la prosperidad, ¿verdad? Oh, el Señor te va a hacer millonario, el Señor te va a dar, te va a prosperar, te va a dar casas, vas a tener carros y todo. ¿Y dónde se predica el pecado? ¿Dónde le dices las consecuencias de no ser obedientes, de no vivir una vida santa al Señor, ¿verdad? Y mucha gente se está yendo por todas esas doctrinas, ¿verdad? Donde te venden milagros y vas y das una cierta cantidad de dinero y vas a ser millonario. Y vas a hacer esto y el Señor va a derramar sobre ti, ¿verdad? Pero no se predica de la santidad, ¿verdad? Ya casi nadie es pocas las personas que quieren hablar de esto, ¿verdad? Porque es un mensaje que no acarrea popularidad, es un mensaje que a muchas personas no les agrada. Entonces pues vámonos por lo que está pegando hoy en día, ¿verdad? Como en el mundo, vámonos con la moda, ¿verdad? Si la moda es esto, pues todos vamos a hacer esto, ¿verdad? Y lo mismo está pasando dentro de las iglesias, de que ya no se predica tanto el pecado, las consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces es importante que aún estudiemos nuestra palabra, ¿verdad? Que para no ser la palabra de Dios, ¿verdad? Para no ser engañados. Amén. Es importante que estemos edificando nuestras vidas, ¿verdad? Leyendo la palabra, estando en oración, ¿verdad? Para no ser engañados, para pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que abra nuestra mente, ¿verdad? Cuando leemos la palabra, ¿verdad? Yo a veces batallo, a veces tengo que leer un capítulo hasta 2 o 3 veces para entender lo que la palabra me quiere decir, ¿verdad? Y hay que hacerlo, hay que esforzarnos, ¿verdad? Por aprender la palabra para no ser engañados,
para no ser engañados, porque es fácil ser engañados, ¿verdad? Nos acomodan las palabras así bien bonitas y bien suavecitas y malinterpretan la palabra para su conveniencia, ¿verdad? Entonces debemos ser sabios, ¿verdad? Y dedicar tiempo a leer la palabra y decirle al Señor que nos ayude a entenderla para no ser engañados, ¿verdad? Ciertamente. Amén, ¿verdad? Entonces pues tengamos cuidado con eso, hermanos. Todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, todos tenemos situaciones en nuestra vida, áreas en las cuales batallamos, en las cuales estamos ahí, ¿verdad? Tenemos nuestras debilidades, ¿verdad? Y pues hay que llevarlas al Señor. El Señor es bueno y el Señor nos fortalece y el Señor nos ayuda. Y tengamos cuidado de no pecar deliberadamente, voluntariamente, porque no, dice que la palabra que no queda más, cuando pecamos voluntariamente, no queda más sacrificio para nosotros, ¿verdad? Ese sacrificio es quitado, ¿verdad? Por culpa de nuestro pecado, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y yo siempre me imagino, ¿verdad? Así en mi mente trato de graficar, ¿verdad? Dios y luego el pecado como un abismo y nosotros del otro lado. Eso es lo que causa el pecado en nuestra vida: división, separación de Dios, ¿verdad? Entonces debemos de cuidar ese aspecto, ¿verdad? Como un niño, ¿verdad? Cuando un niño está pequeño, ¿verdad? Pues tiene su héroe, su papá, ¿verdad? Papá, ¿verdad? Por ejemplo, de los niños chiquitos, ¿verdad? Pues admiran al papá. Cuando los niños están chiquititos, admiran a su papá y quieren ser su papá y quieren vestir como su papá y quieren hablar como su papá. Todo quieren hacer como su papá, ¿verdad? De esa misma manera Dios nuestro Padre quiere que seamos nosotros como Él, ¿verdad? Por eso nos dice aquí en la palabra nuevamente, ¿verdad? En el versículo 14 dice: como hijos obedientes, ¿no? En el 15, perdón, dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ¿verdad? Entonces Él, como nuestro Padre, quiere que como seamos nosotros como un niño chiquito y nosotros tratemos de imitarlo a Él. Dice: sean santos porque yo soy santo. Entonces nosotros debemos ser como esos niños que quieren ser como su papá, ¿verdad? Su papá es lo máximo. Un niño pequeño, ¿en donde se siente seguro? En los brazos de papá, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera Dios quiere que nosotros seamos como Él, como niños, ¿verdad? Y que seamos santos porque Él es santo. Entonces nosotros debemos estar tratando de imitar a nuestro Padre, ¿verdad? Nosotros debemos estar imitando la conducta de Cristo. Debemos siempre estar tratando de ser como Él, ¿verdad? Hacer lo que Él hacía y hablar como Él, ¿verdad? Y todas estas cosas, amén. Sí, amén. Ahí en el versículo 16, ¿verdad? El Señor nos dice que Él quiere, ya lo leímos ahorita, ¿verdad? Debemos de vivir siempre tratando de agradarlo en todo, ¿verdad? Regresándonos ahí un poquito en el versículo 14, lo voy a leer. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, ¿verdad? Nos dice ahí el versículo 14 que ya como hijos obedientes dejemos de actuar como antes actuábamos, ¿verdad? Si hemos comenzado en el camino del Señor, hemos aceptado al Señor en nuestras vidas, debemos empezar a actuar como tales, ¿verdad? Debemos empezar a dejar todas esas costumbres que antes teníamos, ¿verdad? Todos tenemos una área y no voy a decir nada, ¿verdad? Pero usted piensa en su mente, ¿verdad? ¿En qué área usted batallaba? ¿Qué era lo que usted hacía antes, ¿verdad? Que no agradaba a Dios. Y piense, ¿verdad? Examínese y piense, ¿verdad? Y entonces eso es lo que el Señor no quiere que hagamos. Dice: no os conforméis a los deseos que antes teníamos estando en vuestra ignorancia. Éramos ignorantes, no conocíamos la palabra, no conocíamos que estaba bien y que estaba mal, ¿verdad? Y entonces pues por eso lo hacíamos. No teníamos ley, no teníamos nada que nos rigiera. Entonces vivíamos a veces de maneras desenfrenadas, ¿verdad? Pero ya hemos venido al Señor, entonces tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Debemos de dejar hacer esas cosas que al Señor no le agradan, amén. También nos exhorta, ¿verdad?, a conducirnos en temor a Dios durante nuestra vida, ¿verdad? Y en el versículo 17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, ¿verdad? Dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice: todo el tiempo de nuestra vida conduzcámonos en temor, ¿verdad? Tener temor de Dios no significa que tengamos miedo de Dios y nos pongamos así: ay, no, esto no. Tener temor de Dios es tener respeto, ¿verdad?
Dice, si vas a llamar a Dios como Padre, asegurémonos de ser temerosos de Él. Tener temor de Dios no es tener miedo, sino ser reverentes, ser respetuosos ante las cosas de Dios. Amén. Gracias a Dios hemos sido apartados, usted y yo, por Dios, ¿verdad? Gracias a su grande amor y misericordia para con Él, el Señor nos apartó, ¿verdad? Ahorita pudiéramos usted y yo estar allá afuera haciendo cosas, quizá, yo no sé, tomando, drogándonos, haciendo cosas que no están bien, que no están bien delante de los ojos de Dios, pero el Señor nos apartó y hoy estamos aquí, ¿verdad? Y debemos darle gracias a Dios porque hoy estamos aquí, ¿verdad? Y nos apartó y puso en nuestros corazones que tratemos de cambiar y que tratemos de ser diferentes y tratemos de vivir una vida para Él. Entonces debemos estar agradecidos por eso con el Señor, ¿verdad? Él nos ha traído de alguna forma u otra, ¿verdad? Cuando andábamos viviendo en la ignorancia, haciendo cosas que no le agradaban a Él, ¿verdad? Hemos sido comprados, dice, no con cosas ahí en el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, con oro o con plata, ¿verdad? Nosotros no hemos sido comprados ni con oro, ni con plata, ni con cosas materiales de este mundo, hermanos. Hemos sido comprados, hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo. Él pagó el precio de nuestros pecados, Él pagó nuestro precio cuando estábamos destinados a morir, cuando estábamos destinados a pagar nuestras culpas, ¿verdad? Con la muerte, porque el pago del pecado es muerte, ¿verdad? Él vino y se paró enfrente de nosotros y tomó esa cruz, ¿verdad? Tomó todas esas ofensas, todas esas cosas malas que le hicieron, ¿verdad? Y lo latigaron y lo colgaron en la cruz hasta morir, ¿verdad? Por nosotros, por usted y por mí. Eso es un gran sacrificio. Entonces hemos sido comprados no con oro, con plata, ¿verdad? No con cosas que se echan a perder, cosas de este mundo que van a ser destruidas, sino con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Una vez que hemos venido al Señor, Él nos ha limpiado de toda inmundicia del pecado. Amén. Una sangre perfecta nos ha librado de toda nuestra maldad, ¿verdad? Ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho libres. Nos ha hecho nuevas criaturas. Así que si usted está en Cristo, alégrese porque ha sido hecho nuevo. Amén. Si usted y yo estamos en Cristo, dice la palabra que hemos sido hechos nuevos. Amén. Hemos sido cambiados, hemos sido restaurados, hemos sido limpiados, ¿verdad? No importa de dónde usted venga o qué tan mala persona usted haya sido en su vida sin Cristo, ya es limpio. Si usted está aquí, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted ya es limpio. No importa de dónde el Señor le haya sacado, no importa qué tan grandes o qué tan pequeños sus pecados hayan sido, ¿verdad? El Señor ya nos limpió y ya nos hizo limpios y somos libres, ¿verdad? Ahí en 2 Corintios 5:17, voy a leer rápidamente. Yo creo que todos conocemos este versículo, ¿verdad? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que si usted está en Cristo, alégrese porque usted ha sido hecho nuevo. A veces el enemigo va a tratar de venir y avergonzarnos y tratar de recordarnos de dónde el Señor nos sacó, ¿verdad? Pero usted siempre acuérdese de esta palabra: hemos sido hechos nuevos. Amén. Todo nuestro historial pasado ha sido borrado, todo el expediente que tenemos así grandote ahí con todos nuestros pecadotes ha sido quemado, ha sido destruido, hermanos. No hay más, somos libres y tenemos que vivir una vida para el Señor y caminar hacia adelante con el Señor, ¿verdad? A veces nosotros mismos estamos, aunque ya hemos sido limpiados, ya hemos sido restaurados por el Señor, estamos ahí aún recordando nuestro pecado y aún nos sentimos culpables y todo, ¿verdad? No, hermanos, dejemos todo eso, ¿verdad? Hemos sido libres, no hay culpa, no hay pecado, no hay nada. Entonces debemos disfrutar aún nuestra vida en Cristo y saber que somos libres y que somos limpios. Deje su pasado atrás, deje las culpas, deje los remordimientos que teníamos del pasado atrás, hermanos, y para adelante. Déjame tomar un traguito de agua. Bendito sea Dios. ¿Verdad? Hemos sido hechos nuevos, entonces para adelante, hermanos. Como decía alguien por ahí, ¿verdad? Para atrás ni para agarrar vuelo, hermanos, para adelante. Si estamos en el Señor, vamos a echarle ganas, vamos a tratar de vivir una vida que agrada al Señor, ¿verdad? Aleluya. Podemos vivir una vida feliz en Cristo, ¿verdad?
como una segunda oportunidad que nos ha dado el Señor, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, Él nos da una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. Quizá en nuestra vida pasada, ¿verdad? Cometimos errores e hicimos cosas de las cuales no estamos orgullosos, ¿verdad? Pero el Señor es Dios de segundas oportunidades y cuando venimos a Él nos da una segunda oportunidad de hacer bien las cosas. Entonces aprovechemos al máximo esta segunda oportunidad, ¿verdad? Santifiquémonos para el Señor, guardémonos para Él, vivamos para Él, ¿verdad? Especialmente en estos días es difícil, yo sé que es difícil, vienen situaciones a nuestra vida que nos desaniman y que a veces ya no queremos seguir en las cosas del Señor, pero sigamos trabajando, sigamos empujando para frente, hermanos. El Señor tiene grandes bendiciones, ¿verdad? El Señor quiere usar nuestras vidas, ¿verdad? Tratemos de impactar a las personas alrededor nuestro, ¿verdad? La gente a veces no lee la Biblia, la gente lee cristianos. Entonces aún nuestros comportamientos debemos de cuidar. Nuestra vida es un testimonio, dice la palabra, que somos cartas abiertas y la gente está mirando cómo nos comportamos, la gente está viendo cómo actuamos, ¿verdad? Y en cuanto hacemos algo mal, ¡bum!, de volada se nos tiran a la yugular, ¿verdad? Y mira, ya estás aquí, eres hermano y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces por eso debemos de tener cuidado, ¿verdad? Que la gente no tenga nada que decir de nosotros. Demos un buen testimonio, que la gente no tenga que decir, no, mira, este es del hermano, se congrega allá en tal iglesia, pero míralo cómo anda actuando, mira lo que anda haciendo. Entonces tratemos de vivir una vida, ¿verdad?, que agrade al Señor para dar un buen testimonio con las personas, ¿verdad? Amén. Antes de que, fíjese, esto es bien bonito. Esto ya dice ahí, en el versículo, voy a regresar otra vez a la primera de Pedro, ahí en el versículo, dice, en el versículo, voy a leer desde el 19, ¿verdad?, otra vez. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor de nosotros, ¿verdad? Esto que el Señor, ese sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad?, ya estaba predestinado. Dice que desde antes de la creación del mundo, desde antes del Génesis, desde antes de que el Señor creara la tierra y como lo conocemos hasta el día de hoy, ya el Señor ya estaba pensando en usted y en mí. El Señor ya pensaba en nosotros. Fíjese qué bonito, ¿verdad? Es algo tan hermoso, ¿verdad? Que yo siendo una cosa tan pequeñita, nosotros siendo unas cosas tan pequeñitas en un universo tan vasto, el Señor piensa en nosotros. ¿Verdad? Somos un granito en el universo, en el mundo, hermanos, y el Señor piensa de usted y de mí, ¿verdad? Y por usted y por mí es que Él hizo lo que hizo, ¿verdad? Dio a su único hijo, ¿verdad?, en sacrificio por nosotros, ¿verdad? Ese es el plan perfecto de Dios, ¿verdad?, para poder vivir vidas buenas por medio de Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Este mundo va de mal en peor, ¿verdad? El pecado ha tomado control de la sociedad hoy en día, pero Dios nos separó a usted y a mí para salvación, ¿verdad? No es coincidencia que usted y yo estemos aquí hoy. El Señor nos separó, ¿verdad?, para salvación, ¿verdad? Comencemos a vivir vidas que agraden al Señor, ¿verdad? Si es posible, consagrémonos para Él, ¿verdad? Vivamos para Él, unas vidas consagradas para Él, ¿verdad? Por allá en Romanos 12, el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, que no nos conformemos a este mundo, ¿verdad?, a las cosas que el mundo hace, hermanos, ¿verdad? A veces estamos en la iglesia, en las cosas del Señor, ¿verdad? Pero estamos tratando de parecernos al mundo. Estamos aún adentro a veces de las iglesias se están tratando de hacer cosas que se hacen en el mundo, ¿verdad? La otra estaba mirando un video, ¿verdad?, de una iglesia que parecía discoteca, hermano. O sea, es una cosa tremenda, que verdad que se han metido todas estas cosas en las iglesias, ¿verdad? Y con luces y sonido y la gente ahí bailando y todo en una iglesia, hermano, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos de ser como el mundo, nosotros debemos ser diferentes. Amén. ¿Verdad? Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo, entonces debemos de cuidar, no parecernos al mundo, ¿verdad? Nosotros como cristianos debemos ir contra la corriente, ¿verdad? Yo siempre hago esta comparación, ¿verdad?, de nosotros en nuestra vida cristiana. Es como un río, ¿para dónde corre? ¿Para abajo o para arriba? Pues para abajo, ¿verdad? La gravedad lo hace ir para abajo, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos debemos ir contra la corriente de este mundo. No podemos ir
junto con la corriente de este mundo, ¿verdad? O somos amigos de Dios o somos amigos del mundo. No podemos pararnos en medio. No puedo estar con un pie dentro de la iglesia y con un pie afuera de la iglesia y decir, hoy este día voy a hacer acá lo del mundo, pero el domingo me voy a la iglesia. No podemos estar viviendo de esa manera. La Biblia habla de que somos calientes o somos fríos. No podemos ser tibios, no podemos estar parados en medio. Entonces debemos de cuidar todas esas cosas, hermano. Si nosotros estamos viviendo para Dios, vamos a desagradar al mundo. Ahí es como usted se da cuenta, como yo me doy cuenta, si es que estoy viviendo para el Señor. Si yo estoy haciendo cosas que al mundo le agradan y nadie allá afuera me pone pero a lo que yo estoy haciendo, nadie se enoja por lo que yo estoy haciendo, entonces estoy viviendo de acuerdo al mundo. Pero si yo me paro de este lado y me meto completamente en las cosas del Señor y trato de agradar al Señor, voy a tener enemigos del otro lado. Va a haber gente que no le va a gustar lo que yo estoy haciendo cuando yo predico la verdad, cuando yo hablo de Cristo, cuando trato de vivir una vida agradable a Él. Entonces debemos ser cuidadosos en ese aspecto. O estamos agradando a Dios o estamos agradando al mundo. Amén. Entonces por eso es necesario que le pidamos al Señor que nos ayude, ¿verdad? Que nos enseñe. Nosotros no tenemos que hacer esto solo. El Señor nos ayuda, ¿verdad? A saber, nos da discernimiento para saber entre el bien y el mal. Y entonces nosotros tenemos que tratar de agradar a Dios, ¿verdad? Debemos tratar de ser aprobados por Dios, no por el mundo. Amén. Dejemos de hacer lo que el mundo hace, ¿verdad? Esto significa ir contracorriente, como ya se los dije, debemos ser diferentes, ¿verdad? El Señor ahí en la palabra también nos dijo que debemos ser la luz de este mundo. Nos llamó a ser la luz de este mundo. Nosotros tenemos que, a donde quiera que nosotros vayamos, ser la luz. Debemos de encender el lugar, ¿verdad? La luz, dice que la luz venció a las tinieblas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, verdad? Cuando usted tiene un cuarto apagado y usted prende una luz, ese lugar se ilumina, ¿verdad? Ese lugar se llena de luz. Así debemos ser nosotros donde quiera que estamos, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Todos vivimos en este mundo y tenemos que mezclarnos con la gente del mundo, ¿verdad? Pero no significa que tenemos que ser como ellos. Estamos juntos pero no revueltos. Amén. Entonces debemos de aprender, ¿verdad? Es difícil a veces en nuestros trabajos, ¿verdad? Trabajamos con gente que no es cristiana, que no sirve al Señor, ¿verdad? Pero debemos de nosotros ser luz. Es ahí donde nosotros debemos de llevar ese testimonio de nuestra vida, ¿verdad? Como testimonio a ellos, ¿verdad? De llevar la palabra, debemos ser luz, ¿verdad? La Biblia también dice que debemos ser sal, la sal de esta tierra, ¿verdad? Nosotros debemos de darle el sabor, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que una comida sepa diferente, ¿verdad? El que tenga saborcito, pues la sal, ¿verdad? Aunque no es muy buena para nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero la sal es la que marca la diferencia, es la que hace la diferencia. Entonces debemos ser esa sal, ¿verdad? Dios no quiere iglesias llenas. Dios quiere corazones llenos de su presencia. A veces y se mira mucho ahora quieren tener unas iglesias llenas, ¿verdad? Los siervos de Dios, ¿verdad? A veces hay pastores que quieren tener sus iglesias llenas, quieren ver todas las bancas llenas y tener que ampliar el templo para poder meter más gente. Pero ¿qué hay de aquí? ¿Qué hay de esto? Vete a la iglesia con tu pecado, como sea, vente, pero quiero que me llenes un lugar. Quiero que me llenen la iglesia. No, eso es lo que no es lo que quiere Dios, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que debemos orar, ¿verdad? Y es lo que yo estoy orando y yo le pido al Señor, ¿verdad? Y yo creo que yo les invito a que oremos por eso, ¿verdad? Que aunque nosotros no seamos una iglesia llena, que no tengamos aquí las bancas todas llenas, cada servicio, cada domingo, cada miércoles, que los poquitos que estemos aquí seamos llenos de la presencia del Señor. Que el Espíritu Santo esté con nosotros, eso es lo que debe importar. Porque dice la palabra que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está la presencia del Señor, ¿verdad? Si fuéramos 2 o 3 hoy en esta tarde, aquí estaría la presencia del Señor. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a tener unos corazones llenos de la presencia de Dios. Amén. Que el Señor quiere gente que le sirva y se guarde para Él de todo su corazón. Ya voy a acabar, hermano, no se duerman. Ya acabé con la introducción, ahora vamos con lo bueno. ¿Verdad? Él nos dio una promesa antes de irse al cielo, ¿verdad? Yo sé que es difícil a veces, ¿verdad? Con nuestras vidas y con nuestras situaciones, ¿verdad? Lidiar y las tentaciones vienen, ¿verdad? Pero Él nos dio una promesa, ¿verdad? Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cada día que usted ande viviendo en esta vida y esté vivo y pueda respirar, sepa que el Señor está con usted. Sepa que el Señor está con usted en todo tiempo, ¿verdad?
El Espíritu de Dios está ahí para ayudarnos, ¿verdad? Él se fue, Jesús se fue, pero dejó al Consolador, dejó el Espíritu Santo, y debemos estar buscando siempre ser llenos de su presencia, ¿verdad? El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro sanador, es nuestro consejero, ¿verdad? Él es todo para nosotros, el Espíritu Santo. Debemos cuando vamos a tomar alguna decisión, cuando vamos a hacer alguna cosa, debemos buscar primero la presencia del Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe cómo hacer todo, ¿verdad? Cómo hacer todas las cosas y tomar buenas decisiones, amén. Ahí en Romanos 8:35, este versículo me gusta bastante, y yo creo que ya muchos lo hemos leído también, ¿verdad? Lo voy a leer, capítulo 8 de Romanos, versículo 35, dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay absolutamente nada, hermanos, en esta tierra que nos pueda separar del amor de Cristo, hermanos. ¿Sabe qué es lo único que nos puede separar? El pecado. Es lo único que nos separa del amor de Cristo. No hay nada creado en esta tierra, hermanos. Nada, problemas, situaciones, ni lo alto, ni lo profundo, absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Si usted está en Cristo, usted está pegado con el Señor, y no hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor del Señor. Así que siempre busquemos estar pegados al Señor, ¿verdad? Siempre busquemos siempre, ¿verdad? Que nuestra oración siempre, ¿verdad? Pidamos al Señor que nos ayude a morir a nuestro viejo hombre, ¿verdad? A esas costumbres, a esas cosas que antes hacíamos, ¿verdad? Que nos ayude, ¿verdad? Que nos renueve nuestra mente, ¿verdad? Nuestro entendimiento, que nos limpie nuestro corazón, ¿verdad? Que nos ayude para hacer lo bueno, para dejar de hacer esas costumbres, esas cosas que hacíamos antes, ¿verdad? Entonces, pues yo les invito, ¿verdad? El Señor nos exhorta en esta tarde, ¿verdad? A que tratemos de buscar una vida en santidad, vivir una vida agradable a Dios. Sí se puede, hermanos, echémosle ganas. Aún en estos tiempos difíciles se puede ser agradable, vivir una vida agradable a Dios y servir al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? Si usted apenas está comenzando en los caminos del Señor, usted apenas está iniciando, échele ganas, hermano, no se desanime. Van a venir cosas, van a venir luchas, van a venir pruebas. Nadie dijo que servir al Señor es fácil. Nadie dijo que servir al Señor es fácil, pero con la ayuda de Dios todo es posible, hermanos. El Señor está con nosotros, y echémosle ganas y esforcémonos por servir al Señor, hermanos. Seamos diligentes para las cosas de Dios, involucrémonos en nuestra iglesia, hermanos, y cuanto más cerca estamos del Señor, cuanto más estamos buscando su presencia, menos oportunidad tiene el enemigo de venir a robarnos, hermanos. Menos oportunidad tiene el enemigo de venir a jalarnos. Entre más cerquita usted y yo estemos del Señor, más alejados estamos del diablo y de todas sus artimañas. Van a venir pruebas, van a venir luchas y van a venir cosas, pero el Señor es más poderoso. El Señor es más poderoso que cualquier ataque de Satanás, y el Señor nos saca y nos ayuda en todas nuestras cosas. Así pues, este es el mensaje que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Meditemos en Él en esta tarde y tratemos de vivir agradable para el Señor en esta tarde, ¿verdad? Y pues meditemos en esta palabra, hermanos. Realmente traía esto muy pesado en mi corazón ya tiempo, de hablar de esto, y porque pues miro cómo está el mundo, miro cómo están las situaciones que están pasando, tantas cosas tristes que están pasando en nuestro mundo. Entonces este es el tiempo de agarrarnos del Señor y tratar de ser obedientes y agradar al Señor, y involucrémonos aún aquí en la iglesia, hermanos. Hay muchas cosas que podemos hacer, que podemos trabajar, ¿verdad? Ayudar a nuestros pastores, ¿verdad? Ellos trabajan duros, ¿verdad? Aligeremos la carga también a ellos. Hay cosas en las que nosotros nos podemos involucrar y ayudarles, ¿verdad?
así como hacemos tiempo para hacer cosas allá afuera en el mundo, andar haciendo cosas, involucrémonos en nuestra iglesia. Hey, pastor, ¿qué necesita ayuda con esto? ¿Necesita ayuda con lo otro? Involúcrese, ¿verdad? Con los niños, anímese a dar clases, algo, ocupe su tiempo. No hay mejor tiempo invertido que en las cosas del Señor. Y además el Señor no se queda con nada, hermano. Cada cosa que usted y yo hacemos para el Señor nos bendice, ¿verdad? Hay bendiciones que son para este tiempo, pero hay otras bendiciones, ¿verdad? Dice la palabra que cuando vayamos al cielo, allá se nos van a dar coronas, de acuerdo a la obra y el trabajo que hayamos hecho aquí en la tierra. Así que ahí van a sacar la lista, ¿verdad? Somos salvos, ¿verdad? A veces se confunde esto, ¿verdad? La salvación la tenemos a través de Cristo Jesús, ¿verdad? No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, nada más que aceptar a Cristo en nuestros corazones, ¿verdad? Y confesarle con nuestra boca que es nuestro Señor. Es todo lo que podemos hacer. Eso nos da automáticamente la salvación y cuando Cristo venga nos vamos a ir con Él. Pero además de la salvación, hermanos, debemos trabajar por esforzarnos para el Señor, para trabajar por el Señor, porque allá va a haber una entrega de premios, ¿verdad? Y a quién no le gusta recibir un premio. Cuando estemos allá van a dar unos premios, ¿sabe cuánta va a haber ahí? Bueno, lo estoy viendo así, una alfombra roja, y vamos a entrar y el Señor nos va a dar coronas por nuestro trabajo aquí en la tierra. Así que esforcémonos por trabajar y para que cuando vayamos al cielo, ¿verdad? Pues podamos recibir esas coronas. Amén. Pues eso es todo, hermanos. Espero que esta palabra, el Señor haya hablado a sus vidas y pues que el Señor les bendiga.